La Steel Ball Run, aquel legendario evento que movió el mundo entero hace ya más de 130 años, generando cantidades colosales de dinero y mucho escándalo social y político. Al día de hoy es recordada casi como un evento histórico y los participantes como héroes, habiendo incluso una marca de sombreros inspirados en las personas que participaron en aquella época. Pero, entre tanta emoción, hay varios sucesos importantes y hechos impactantes que han quedado olvidados al día de hoy. Por eso, este día, junto a mi compañero, haremos un reportaje a detalle de cómo fue la carrera, analizando las etapas, a los corredores, el impacto que tuvo en el mundo y, sobre todo, todos los misterios que rodean a esta carrera. La Steel Ball Run ha sido sin ninguna duda uno de los acontecimientos del siglo, no solamente por la increíble gesta que significa recorrer los Estados Unidos de oeste a este a caballo, sino también por todos los misterios y escándalos presentes durante la carrera, e incluso después de que ésta terminase. Tras un acontecimiento de tal envergadura, mi compañero sentía la necesidad de realizar un reportaje sobre la carrera, al haber marcado la vida de millones de personas. Le estoy profundamente agradecido por haberme propuesto ayudarle en este reportaje, porque la Steel Ball Run fue más que una carrera, fue un punto de inflexión para muchos de sus participantes. Es por ello que esta carrera merece un reportaje aparte. Espero que lo disfrutéis. Pero bueno, si vamos a hablar de la carrera de Steel Ball Run, se debe empezar con el señor Steven Steel, el promotor de la carrera y el hombre que hizo posible este gran evento histórico. Muchos no lo saben, pero el señor Steel tuvo una larga lista de aventuras y desventuras antes de que la carrera tome lugar. Permítame contarles un poco sobre él. Steven Steel nació en 1840, de una familia de inmigrantes irlandeses. Su padre era herrero y su familia era bastante grande, pues él fue el cuarto de 7 hijos. La vida de Steven siempre tuvo un carácter aventurero y trágico, todo esto desde el principio, pues estuvo en la caballería pero nunca pudo ir a una expedición, pasando 2 años en el hospital de una isla. Los siguientes años de su vida fueron bastante movidos, pues fue actor de circo en 1856, siendo conocido por un truco donde se tragaba un pez y lo sacaba por su nariz, llegando a ser tan conocido que logró convertirse en una estrella e incluso tener autoridad en el circo, implementando espectáculos que fueron un completo éxito. Desgraciadamente, en 1863 sería despedido sin mucha explicación. Aparentemente fue porque su orgullo empezó a ser problemático y los encargados decidieron deshacerse de él. Tiempo después, con 25 años, sería un boxeador destacado y un cobrador de deudas al mismo tiempo, aunque su carrera terminaría al ignorar un soborno para que pierda, siendo asaltado por la mafia que le dispararía en la rodilla y cualquier posibilidad en el deporte fue sepultada ahí mismo. La parte más misteriosa de su vida fueron los siguientes 13 años, pues en 1868 desapareció y nadie lo volvió a ver hasta 1881. ¿Qué estuvo haciendo? Pues la verdad casi nada se sabe, pero lo encontraron buscando fósiles de dinosaurios. Sí, eso estaba haciendo. Con 43 años, este hombre empezó su carrera como promotor, promoviendo historias fantasiosas como la del Yeti o de un pingüino de 20 metros, siendo estas historias un completo éxito y beneficiando bastante a Steel, llegando a tener una suma considerable de dinero y una gran estabilidad. Así vivió durante varios años, pudiéndose comprar una mansión en 1886. La tragedia llegaría nuevamente a la vida de este hombre, pues hubo un escándalo sobre un promotor queriendo hacer pasar un mono depilado como un supuesto alien. Y a pesar de que tiempo después se demostró que no tuvo nada que ver, la culpa aún así cayó en Steven Steel y lo perdió todo, endeudándose y teniendo que vender su mansión. Según el relato del propio Steel, fue durante estos momentos desdichados donde ya no tenía nada que la idea de la Steel Ball Run pasó por su mente. Aquel sueño frustrado de su juventud volvió a pasar por su mente. La de salir a expediciones a caballo. La idea estaba ahí, una carrera de caballos. Pero todavía no era la Steel Ball Run. Es el pequeño empujón de quien en ese entonces todavía era una niña lo que convirtió esta idea en una carrera por todo el continente americano. Lucy Steel, quien en ese entonces todavía se apellidaba Pendleton, vio al hombre balbucear sobre esta idea y le recomendó aumentar la escala. Steven creyó que era una tontería y empezó a promocionar la idea de una carrera por todo el continente como una forma de ahogar sus penas. Sin embargo, al día siguiente, un gran número de promotores estaban interesados en la idea y querían invertir en ella. Es así como Steven Steel recuperó la confianza de la gente y poco a poco la idea imposible se hacía posible. Y supongo que ahora debo decir que el resto es historia.
Ahora me gustaría hacerles un breve repaso de los corredores principales de esta carrera, pues al igual que su promotor, son personas con una vida interesante que merece ser escuchada. Entre los participantes tenemos a Poco Loco, quien fue el ganador de la carrera, un joven afroamericano que antes de participar en este evento no tenía ningún historial de participar en actividades a caballo o algo así, más bien era un obrero que resultó que tenía un gran talento oculto. Diego Brando, afamado jockey inglés de la época, era el gran favorito a ser el ganador, siendo toda una estrella que llegó hasta las últimas etapas y de hecho, técnicamente hablando, él ganó la carrera. Pero luego de pasar la meta, este nunca recogió su premio y de hecho, jamás se le volvió a ver. Siendo uno de los casos de desaparición más extraños de la historia, pero hablaremos de eso más tarde. Continuamos con Norizuke Higashikata, un hombre mayor japonés bastante curioso, teniendo la particularidad de tener dos ombligos, quedando en segundo lugar y de hecho, este hombre escribió unas memorias sobre la carrera, detallando puestos y demás, que de hecho fue una de las fuentes de este reportaje. Incluso este libro contiene varios dibujos y bocetos hechos por el señor Higashikata, que ilustran varios escenarios de la carrera, a los participantes y a personas involucradas en el evento. Así que durante el reportaje estarán viendo varios de sus dibujos que nos ayudaron a hacer este proyecto. Sloop John B., un hombre americano misterioso que se hizo con el tercer lugar, caracterizándose por siempre tener un sombrero y lentes. Georgie Porgy, un hombre que vino desde Francia para hacerse con el cuarto lugar. Nelly Bail, otro individuo que logró tener una posición alta en la carrera, teniendo el quinto lugar, pero del que no se sabe demasiado. Seguimos con participantes que no lograron clasificar, pero que aún así tuvieron un gran desempeño. Por ejemplo, Johnny Joestar, ex jockey americano que había tenido un gran éxito en su juventud, pero que su carrera se vio truncada tras recibir un disparo y quedar paralítico. Pero de forma increíble apareció en la línea de meta, montando un caballo y participando en la carrera, aunque cayó en la última etapa y no pudo llegar para clasificar. De compañero tenía a Jairo Zeppeli, quien vino desde el reino de Nápoles para conseguir el premio y así salvar a un niño en su país. Fue uno de los favoritos durante toda la carrera. Lamentablemente murió misteriosamente en la última etapa. Los detalles de sus orígenes y su pasado son muy escabrosos, pero parece que era alguien importante en su reino, que cayó poco después de la carrera. Hot Pants, una mujer que se inscribe en la carrera haciéndose pasar por hombre, teniendo un caso misterioso pues nunca se llegó a saber su verdadero nombre, y es que el caso nunca se pudo resolver, ya que poco después de que se retirara de la carrera, su cuerpo fue encontrado cerca de unas vías de tren en circunstancias muy extrañas. De igual forma, hablaremos de eso más adelante. Sandman, un nativo americano que quizás sea el participante más peculiar de la carrera, pues este participó a pie. Así es, solo corriendo pudo posicionarse bastante alto en los puestos, debido a que tiene una técnica especial de los nativos americanos. Sin embargo, no se le volvió a ver pasada la cuarta etapa y su cuerpo fue encontrado después de un tiempo en las orillas del río Mississippi con una herida que parece ser de bala. Se cree que se enfrascó en un duelo y perdió. Dodhunt, descendiente de Genghis Khan, un jinete notable de Europa que se posicionó en los primeros puestos hasta su desaparición a la mitad de la carrera. Monty Tim, un cowboy y cazador de recompensas bastante conocido en su tiempo, siendo bastante querido por el público e incluso investigando el caso de asesinatos durante la carrera. La verdad es que dejaría de participar tempranamente y tiempo después de su salida, su cuerpo sería encontrado muerto por una herida de bala. Es de suponer que al ser un cowboy estuvo involucrado en tiroteos y duelos, por lo que posiblemente aquella vez no pudo ganar. Como pueden ver, la carrera tiene muchos misterios, aventuras y desgracias, por lo que les recomiendo quedarse viendo la historia de principio a fin. La carrera Steel Ball Run fue una carrera que empezó a las 10 de la mañana del 25 de septiembre de 1890 en la playa de San Diego y que terminó el 19 de enero de 1891 en la iglesia de la Trinidad en Nueva York. La ruta de la carrera era de aproximadamente 6.000 kilómetros, unas 3.700 millas, y se dividía en 9 etapas separadas por famosas localizaciones. A los participantes se les permite participar con cualquier tipo de locomoción, siempre y cuando se utilice el mismo método durante toda la carrera: caballos, un automóvil, camellos e incluso a pie. Se estimaba que la carrera tenía una duración de entre 60 hasta 80 días. Los participantes debían tener mínimo 16 años y debían pagar unos $1.200 americanos para poder participar. Eso sí, sin ninguna condición de reembolso.
Todos los costes ligados al viaje, como la comida, la salud o el hospedaje, estaban cubiertos por los organizadores de la carrera. La Steel Ball Run permitía a los participantes portar armas, siempre y cuando no se usaran para cualquier actividad criminal. Para la clasificación, se otorgaban puntos según la posición al final de cada etapa. Por ejemplo, el participante que terminaba una etapa en primera posición recibía 100 puntos. Se declaraba ganador de la carrera a la persona que terminaba con más puntos en total y recibía un premio de 50 millones de dólares. Para los participantes que terminaban primeros en una etapa, recibían un bonus de tiempo de 1 hora y 10.000 dólares de premio. Además del prestigio y el dinero, el ganador de la carrera recibía el trofeo de la Steel Ball Run, un trofeo atrapado en un bloque de hielo proveniente del Polo Sur, que se calcula que se deshelaría cuando la carrera llegase a su fin. Al ser un evento de gran prestigio, no podían faltar algunos patrocinadores. La compañía de noticias East and West Tribune tenía el monopolio de cobertura del evento. También había otros patrocinadores como la Winchester Firearm Production o la prestigiosa Speedwagon Oil Company. Pero no solamente tenemos a patrocinadores privados, el propio presidente de los Estados Unidos, Fanny Valentine, provee a Steven Steel la mayoría de financiación. Como se ha comentado, la carrera se hizo por un sueño frustrado del patrocinador. Sin embargo, esta terminó creciendo como algo mucho más grande, como un evento en el que todos quieren participar de alguna u otra manera. Empresas, apostadores, aficionados e incluso el propio gobierno vieron en la carrera algo que los beneficiaría. Una total revolución y un gran aumento de la economía del país, siendo que el gobierno aumentó mucho su aprobación por participar en esta. La Steel Ball Run simplemente estaba destinada al éxito. Como todo evento deportivo de interés mundial, la Steel Ball Run era el mejor escaparate posible para los Estados Unidos de América. Con todas las miradas dirigidas hacia el país, la Steel Ball Run permitiría mostrar el país al mundo entero como un símbolo de libertad, de oportunidades y de esperanza. Ver a participantes de todo el mundo demostraba que Estados Unidos era una de las potencias culturales del mundo, al ser capaz de traer a tanta gente de todo el globo. Fue así como la carrera fortaleció en gran medida el soft power de los Estados Unidos, pues no solo buscaba asentarse como una potencia política, sino también como una referencia en el ámbito cultural. Y así fue como el 25 de septiembre de 1890 que la carrera por fin comenzó, teniendo un largo recorrido de costa a costa y estando dividida en 9 etapas. La primera etapa empezaba en la playa de San Diego y se terminaba en la iglesia de Santa María Novella, a 15 kilómetros. La primera etapa era la segunda más corta de toda la carrera y la más cómoda para los participantes y espectadores. En efecto, la elección de la playa de San Diego como inicio de la carrera no fue casualidad. La ausencia de relieve y la inmensidad de la playa permitía a todos los participantes empezar la carrera sin problemas. Además, esta primera etapa seguía el mismo camino que las vías férreas, lo que permitía a los periodistas como nosotros o al público VIP seguir la carrera con toda comodidad. Pero esta etapa también fue una parte de la carrera muy complicada al tener a los 3.852 participantes y ser un camino con una gran variedad de terrenos y paisajes, lo que exigía una gran adaptabilidad a los jinetes. Había incluso algún atajo, lo que hacía que la estrategia y la toma de decisiones estuvieran presentes en la carrera. En esta etapa se retiraron 79 personas y hubo 3 muertes. Al podio llegaron, en primer lugar, Sandman, en segundo lugar, el jinete británico Diego Brando por una nariz y en tercer lugar Poco Loco por la misma razón. La sorpresa en esta primera etapa fue el inicio impresionante de Jairo Zeppeli, que dominó la primera etapa superando a Urm Abdol y a Diego Brando, 2 jinetes que se encontraban entre los favoritos. Jairo llegó primero, pero por poner en peligro la vida de Sandman, los organizadores le amonestaron y relegaron al puesto 21. Otro suceso interesante es la retirada del varón alemán Rukatugo, que intentó participar con su automóvil pero tuvo que retirarse debido a que había utilizado todo su combustible. El caballo seguía por encima de la máquina. La segunda etapa, que se desarrolló en el vasto desierto de Arizona, fue probablemente la más brutal y extrema para los competidores, puesto que según cifras oficiales, 82 participantes perdieron la vida aquí y 1.219 se retiraron, aunque bueno, que hubiera un gran número de bajas y retiros era algo esperable debido al territorio, sino que los corredores debían recorrer una distancia de 1.200 kilómetros, donde tenían que estar bajo temperaturas altísimas, constantemente esforzándose físicamente, y no solo eso, sino que el acceso a agua era muy limitado y la fauna salvaje un peligro notable. Y bueno,
El Cowboy Mountain Team, quien trabajó con la policía durante esta etapa, reportó que hubo varios asesinatos, como los de los corredores Mark Baker, Devin Hagen y Paul Lukather, que fueron asesinados por la familia Boom Boom, y por un giro del destino, el padre e hijo mayor de los Boom Boom también fueron encontrados muertos. Así que parece que esta etapa los competidores de la carrera también representaban un riesgo para los otros, puesto que a pesar de que lograron sobrevivir, competidores como Mountain Team, Oye Cómo Va, Fritz von Stroheim y Mr. Robinson se retiraron debido a heridas letales ocasionadas por algún combate del que se desconocen los detalles. Me gustaría hacer una pausa para contarles algo interesante sobre este desierto, y es que antiguas leyendas de los nativos americanos cuentan que, hace muchos años, en algún lugar del desierto de Arizona, cayó una estrella fugaz y por lo tanto lo consideran contaminado, y se dice que cualquiera que entre a este sitio y sobreviva, obtendrá un poder misterioso, pero al mismo tiempo estará maldito por espíritus malignos, habiendo varias historias de personas que entraron a la palma del diablo y que poco después murieron. Esta leyenda cobró popularidad en el país después de la carrera y muchas historias se cuentan sobre que si los corredores que murieron cayeron malditos de la palma del diablo, o incluso relacionan la historia de Mountain Team, quien fue el único sobreviviente de un pelotón de soldados tras pasar días en el desierto, con esta leyenda, diciendo que Mountain Team cayó maldito y por eso tuvo el final que tuvo. Sin embargo, esto es solo una leyenda y no se sabe mucho más. Esta etapa la ganó Diego Brando, y por muy pocos metros le seguían Johnny Joestar, Sandman y Jairo Zeppeli. La tercera etapa empezó en la Monument Valley el 14 de octubre de 1890 hacia las 5:24. Esta tercera etapa recorría una distancia de 510 kilómetros y atravesaba las montañas rocosas. Esta fue una etapa bastante difícil para los participantes, al atravesar un terreno muy rocoso y con mucho relieve, y al deber defenderse de la fauna salvaje. El último tramo de la etapa 3, de unos 5 kilómetros, fue otro momento de la carrera donde los jinetes tuvieron que establecer una estrategia. Tras descender de las montañas, debían elegir si bordear un lago por el lado izquierdo o el derecho. Dando igual qué camino se tomara, la meta se encontraba al otro lado del lago, Canyon City. En esa etapa, el podio estaba formado por Hot Pants en primer lugar, Johnny Joestar en segundo lugar y Diego Brando en tercer lugar por un cuello. El primer lugar de Hot Pants en esa etapa le hizo subir un puesto en la clasificación general, pasando de cuarto a tercer lugar, en detrimento de Johnny Joestar, que sustituyó a Hot Pants en el cuarto lugar de la clasificación general. Después de la masacre que fue la etapa 2, en esa tercera etapa ningún participante perdió la vida, pero la carrera sí que perdió a muchos, más de 500 abandonos. La etapa 4, que inicia en Canyon City y termina en la ciudad de Kansas, es bastante larga. Después de todo, tiene una distancia de 1250 kilómetros, pero no es tan dura como la segunda etapa, debido a que el terreno se basa más que nada en grandes llanuras y bosque, no siendo tan retador como un desierto, ya que ahora los corredores tienen que centrarse en la resistencia de sus caballos y saber guardar fuerzas. Aunque de todas formas hubo la gran cantidad de 1476 participantes retirados y un fallecido, que fue el hombre mexicano Gaucho, quien fue asesinado en un duelo ya que su cuerpo fue encontrado con heridas de bala. El ganador de esta etapa fue Norizuke Higashikata, seguido de Poco Loco, Jairo Zeppeli, Johnny Joestar y Dot Han. Y sí, increíblemente, Diego Brando no llegó a clasificar entre los primeros lugares. Esto debido a que parece que falló en guardar fuerzas y su caballo terminó agotado, ya que él llegó a la meta a pie y guiando a su caballo. Así que tuvo que optar por un paso más tranquilo en las siguientes etapas. La etapa 5 fue una de las más largas de la carrera, al tener un recorrido de más de 780 kilómetros, empezando el 9 de noviembre de 1890 en Kansas City hasta Chicago. En esta quinta etapa, los jinetes siguieron atravesando las grandes llanuras, una meseta de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie. A unos 380 kilómetros del final, los participantes se encontraron con el río Mississippi, que acabó siendo un quebradero de cabeza. El cuarto río más largo del mundo no es cualquier cosa, y, aunque los caballos eran capaces de nadar, había que tener en cuenta que durante la travesía del río los participantes podían ser atacados por otros participantes o por la fauna misma del río, mosquitos, serpientes, etc. Esta etapa fue una más tranquila respecto a la anterior, con un número de retirados infinitamente menor, 65. Se lamentaron 2 muertes en esta etapa y el podio cambió totalmente.
Con la victoria de Poco Loco, el tercer puesto de Hot Pants y el buen desempeño de Johnny Joestar, quinto, los tres se posicionaron respectivamente en primera, segunda y tercera posición en detrimento de Diego Brando, que abandona el podio por primera vez en la carrera. En esta sexta etapa solo quedaba la décima parte de los corredores que eran inicialmente. Sin embargo, aquí se retiraron 313 de los 374 que habían al inicio de la etapa, siendo quizás la etapa donde más participantes se retiraron porcentualmente hablando. Y no es de extrañarse, puesto que se desarrolla desde la ciudad de Chicago hasta Mackinac City, sino la etapa que más cerca al norte está y por lo tanto la que tiene las temperaturas más bajas, pareciéndose un poco a la etapa 2 en ese aspecto, puesto que los competidores tienen que enfrentar temperaturas extremas y una fauna salvaje, aunque aquí la distancia es mucho menor, sino de 690 kilómetros. Aunque el mayor reto no es la temperatura o los animales salvajes, sino los estrechos largos que tienen un hielo frágil, siendo un gran peligro que se rompa y uno caiga con su caballo, poniendo fin a su participación. Esta etapa la ganó Jairo Zeppeli con Johnny Joestar y Poco Loco siguiéndolo muy por detrás. También estaría la sorprendente retirada de Hot Pants, quien había liderado la lista de favoritos por mucho tiempo. La séptima etapa fue sin duda la más larga de todas, con un recorrido de más de 1300 kilómetros. Para haceros una idea de lo larga que fue esta etapa, Diego Brando, ganador de la etapa, tardó 21 días, 8 horas, 5 minutos y 11 segundos en completar la etapa. La etapa 7 empezó el 6 de diciembre de 1890 a las 7:01 de la mañana en Mackinac City y finalizaba en Filadelfia. Después de los miles de abandonos o muertes, en esta antepenúltima etapa solo quedaban 61 participantes, de los que se retiraron 9. Varios factores explican que esta fue una de las etapas más tranquilas. Ya no había tantos participantes, no murió ninguno. El largo recorrido invitaba a los participantes a no malgastar las fuerzas en conflictos, y los territorios atravesados eran mucho más civilizados que las grandes llanuras. Como si todo volviera a su curso natural, los principales favoritos se encontraban en el podio o cerca de él. Poco Loco mantenía la primera posición, Diego Brando se posiciona como segundo y Norisuke Higashikata completaba el podio en tercera posición. Jairo Zeppeli y Johnny Joestar, al terminar la etapa cuarto y quinto respectivamente, abandonaron el podio. La etapa 8 es quizás la más extraña y misteriosa de todas, partiendo desde Filadelfia y terminando en Union Beach, con una distancia de 140 kilómetros. La razón por la que digo que es la más extraña de todas es porque se reportaron varios sucesos extraños durante esta etapa. Primero, el asalto al carruaje de Steven Steele por unos hombres misteriosos, terminando con fracturas y heridas de bala. El señor Steele sobrevivió afortunadamente, pero el motivo del ataque y lo que realmente estaba sucediendo es al día de hoy todavía un misterio. Pero como digo, eso no fue lo único, pues también se reportaron movimientos inusuales de las tropas del presidente, la desaparición de algunos guardias e incluso disparos cuando se esperaba que la ciudad esté tranquila. Pero quizás lo más extraño es que varios corredores declararon tener la visión de ver cómo el mar se salía y se aproximaba muy adentro en la tierra, como si se tratara de un tsunami, pero que luego regresó y todo volvió a la normalidad. Algo que simplemente es inexplicable e incluso puede que fuera un caso de alucinaciones colectivas. Esta etapa tendría como ganador a Sloop John B., seguido de Diego Brando y Norisuke Higashikata. Para sorpresa de muchos, Johnny Joestar se atrasó bastante en llegar a la meta. No solo eso, sino que al llegar estaba solo, cosa poco usual ya que según reportes y espectadores, él siempre estaba acompañado de Jairo Zeppeli. Y bueno, la verdad es que él habría fallecido en esta etapa. Esta etapa comienza en la Union Beach de Nueva Jersey y termina en la Iglesia de la Trinidad de Nueva York, a unos 13.000 metros de allí. Tras desembarcar uno por uno en sus barcos de escolta, los jinetes debían ir desde Coney Island hasta Manhattan. Una vez cruzado el puente de Brooklyn, la meta estaba enfrente de la Iglesia de la Trinidad, a poca distancia de allí. En esta última etapa final, se vivió un apasionante pero extraño enfrentamiento entre dos de los favoritos, Johnny Joestar y Diego Brando. Incluso se pudo ver a Johnny arder antes de desaparecer. Por una misteriosa razón, al final de la carrera se vio a Johnny en medio del puente de Brooklyn, intentando subir desesperadamente en su caballo, mientras lloraba desconsoladamente. Con un total de 442 puntos, Diego Brando se convirtió en el ganador de la Steel Bull Run. Pero al haber desaparecido tras el final de la carrera,
Diego Brando fue descalificado y en su lugar fue Poco Loco el ganador de la carrera. Como hemos mencionado, la carrera tuvo un impacto enorme en la economía de los Estados Unidos y de todo el mundo, pues fue patrocinada por decenas de compañías que buscaban su pedazo del pastel e incluso tuvo participación activa del gobierno. Esto porque la Steel Ball Run movió a la gente, no solo a los americanos, sino que también a personas de todo el mundo que viajaron hasta América para unirse a la fiesta y apostar por su favorito. Y es que el dinero que generaron las apuestas y demás actividades fue enorme. En ese entonces se reportó que generó 70 trillones de dólares, cifra completamente absurda, y es por eso que nadie puede negar que la Steel Ball Run marcó un antes y un después. Hablando de consecuencias más bien sociales y no tanto económicas, algo que causó polémica en su día en los Estados Unidos es que varios de los primeros lugares no sean americanos, pero lo que causó más controversia y reacciones fue la victoria de Poco Loco, pues en el año 1890 la sociedad americana aún tenía problemas como el racismo muy presentes, teniendo algunos opositores que alegaban que Poco Loco no merecía el primer lugar, cosa que por suerte cambió rápidamente y fue silenciada por medios y organizaciones que le dieron su merecida victoria como válida. Este suceso también ayudó a que Estados Unidos fuera una sociedad menos racista, acelerando el proceso de integración de los afroamericanos y convirtiendo a Poco Loco en un ícono para estos. La carrera no solo fue una fuente de polémicas, sino también de muchos misterios. La principal pregunta que se hizo todo el pueblo estadounidense es qué pasó con el presidente de los Estados Unidos después de la carrera. Se sabía que el presidente Fanny Valentine era uno de los más interesados en que esta carrera triunfase, pero el presidente desapareció de manera súbita al final de la carrera. Por esta desaparición sin aviso, el vicepresidente tomó las riendas del país de manera temporal antes de las nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente. La policía y servicios de inteligencia siguieron buscando al presidente, pero incluso hoy en día nadie sabe dónde está ni lo que pasó con su cuerpo. Otro misterio, o milagro, es la situación del jinete Johnny Joestar. A causa de un trágico accidente, Johnny Joestar acabó en silla de ruedas, pero, a pesar de ello, decidió participar en la carrera. Poco antes del final, Johnny Joestar abandona la carrera en extrañas circunstancias. Pero lo que es aún más extraño es que se pudo ver a Johnny Joestar caminar de nuevo. Sin dudarlo, muchos periodistas y médicos intentaron hablar con el joven jinete, pero Johnny Joestar siempre quiso evitar hablar de ello. Creo que no digo ninguna tontería cuando digo que tampoco tendremos una explicación sobre esto. Ahora debemos tocar un tema muy delicado pero también muy real, y es que varios participantes tuvieron muertes o desapariciones muy extrañas, llegando a ser hasta escalofriantes. Casos como los de Dot Hunt son muy raros, pero quizás el más extraño y el que más se habla al día de hoy es el de Diego Brando, quien de hecho ganó la carrera pero nunca llegó a reclamar su premio, desapareciendo por completo de la faz de la Tierra, puesto que nunca más se le volvió a ver, a pesar de que se le buscó incansablemente por toda Nueva York y nunca se supo dónde terminó. Algunos teorizan que de alguna manera escapó y se fue a otro lado, pero para el tiempo que corría era muy difícil que se desaparezca así. Incluso hay quienes dicen que fue asesinado, pero nunca lo sabremos. En cuanto a los asesinatos, existen casos temibles como es el de la familia Boom Boom, ya que el hijo mayor fue encontrado muerto por una herida de bala, cosa que quizás podríamos atribuir a un duelo o pelea que tuvo con algún contrincante o cowboy. Sin embargo, el padre de la familia, Benjamin Boom Boom, fue encontrado con el cuerpo partido a la mitad con un corte limpio. ¿Qué cosa pudo haber causado eso? Ningún animal podría hacer un corte tan preciso y tan limpio, más cuando no hay rasguños o heridas, solo ese corte. Es hasta el día de hoy un gran misterio que no se ha podido descifrar. Pero quizás el caso más extraño de muerte sea el de la participante Hot Pants, la cual, tiempo después de retirarse de la carrera, fue encontrada muerta cerca de unas vías de tren. Pero lo extraño es que tenía pedazos de madera e insectos dentro de todo su cuerpo. Del mismo modo que con Benjamin Boom Boom, la forma en cómo estaba incrustada la madera era demasiado exacta como para ser un ataque. Era casi como si hubiera fusionado con esta. ¿Qué clase de suceso podría haber ocurrido para que termine así, y más teniendo en cuenta que eso pasó en 1890? Lamentablemente se tiene muy poca información de esta participante, pues se hizo pasar por hombre y todo parece indicar que toda la información que dio fue falsa. Luego es cierto que tenemos a varios competidores muertos por heridas de balas.
Los medios se decantan con que fueron enfrascados en duelos y por eso murieron, pero también mucho se ha especulado que hubieron enfrentamientos entre participantes o que los propios competidores contrataron asesinos para deshacerse de sus rivales. Hay un gran número de participantes que fueron asesinados por heridas de balas, pero entre los más destacados tendríamos a Gaucho, Jairo Zeppeli o el corredor Sandman. Y esto también es bastante desconcertante, pero dentro de todo, sus muertes son verosímiles y no involucran algo demasiado extraño, por lo que ya no se habla demasiado de ello al día de hoy. Como pueden ver, esta carrera fue un gran suceso histórico en todo el mundo, pues tiene un gran legado al día de hoy y se sigue hablando de ella, pues varios expertos siguen buscando respuestas a los varios misterios que tiene. Espero que hayan disfrutado de este pequeño repaso. Si tienen algo que agregar, serán bienvenidos en los comentarios. Muchas gracias por ver. Y bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño experimento, donde por si no entendieron, hemos tomado un pequeño rol de reporteros dentro del mundo de Yoyo, siendo esa la razón por la que desconocemos todos los sucesos, ya que estamos haciendo de cuenta como si fuéramos parte del mundo de Yoyo y usando la información pública de la carrera. Pásense por el canal de LGG, que publica variedad de contenido y entre eso está Yoyo. Y sí, en un tiempo habrá un video donde yo saldré ahí. ¿Te gustaría decir algo antes de que acabemos? Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado a este reportaje sobre esta increíble carrera. Joe y yo pensamos que la carrera en sí merecía un vídeo aparte, porque si Steel Ball Run es una historia tan increíble, es también y simplemente por la carrera. En efecto, soy un joven yoyotuber con contenido muy variado, y pronto tendréis un vídeo en mi canal sobre Steel Ball Run con mi compañero. Así que no dudéis en pasaros por mi canal y suscribiros para estar al tanto, y espero poder volver a veros pronto en este gran yoyo canal. Un saludo. Bueno, ya lo oyeron. Y lo mismo digo, el GG. No olviden pasarse por nuestras redes sociales y revisar el contenido. Y como diría Dio...